Sede María, Asunción, Buenos Aires. El rol del mago es sostener al mundo, reciba o no reconocimiento por ello. Ya comenzó la instrucción de los 23, que voy a entrenar durante 7 años y han entrado en su semestre preliminar y fases de prueba y aprendizaje. Mucha juventud nos contactó para iniciarse, para empezar a trabajar la magia de la doctrina unificada. Jóvenes. El tema es que esos 23 son de más de 30 años de edad. Y como siempre digo, la magia se empieza a trabajar de forma profunda después de los 30, 40 años. Sin embargo, quedamos asombrados por la cantidad de juventud. Esa juventud que está ahí dando vuelta buscando, ¿sí?, una orientación, ¿sí?, en cuanto a lo espiritual, al desarrollo personal, a la mejora de su situación de vida y demás necesidades que un joven puede tener. Por eso decidí abrir una segunda llamada de aprendizaje completamente distinta a los 23. Voy a entrenar a 72 personas para sostener al mundo, porque el rol del mago es sostener al mundo, reciba o no reconocimiento por ello. Bienvenido a este especial de Pablo Barrera Magia Acá, los 72 magos blancos de la doctrina unificada. Mi nombre es Pablo Barrera, títulos. Esto está orientado a juventud de cualquiera de los dos géneros, sin distinción de sexo, pero sí de edad, de 21 a 29 años de edad. De 29 años de edad para adelante es otro tipo de magia, otro tipo de entrenamiento. Generalmente cuando un ser humano está preparado para empezar a hacer magia. La mujer madura siempre antes que el hombre, por lo cual la mujer empieza a tener desarrollo mágico a partir de su desarrollo, ¿sí?, en la pubertad, a los 14 años, pero se consolida toda la capacidad mágica que pueda tener una señorita a los 16 años. El problema es que el rango entre 16 y 21 es mucho tiempo, y es mucho tiempo de maduración. Y como el hombre a los 16 años es más bobo que la mujer es mucho más inteligente, piensa muchísimo más rápido que el hombre tarda más en madurar. Un pibe de 16 años está en la boludez. Un pibe de 16 años no trabaja, vive con los padres, ¿sí? Es un menor de edad. Por eso en ese rango de edad es muy complicado enseñar. También nos pasó que muchos padres nos pidieron, ¿sí?, que le enseñemos magia a los hijos. Lo que pasa es que para que aprenda el hijo tiene que aprender el padre al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque los chicos tienen que venir acompañados de sus padres para aprender magia, ¿sí? Por lo cual, para resolver este problema pusimos un tope. Tenés que tener 21 años de edad cumplidos y un máximo de 29 años, ¿sí?, cumplidos. Es decir, si vos tenés entre 21 y 29 años y querés aprender a hacer el bien, es lo único que la doctrina unificada te va a enseñar a hacer, con esa edad que tenés, con magia. En esta casa, a un chico o a una chica de 21 a 29 años le enseñamos a hacer el bien. Le enseñamos magia ceremonial. Ustedes a los 23, 24 años ya van a ser magos ceremoniales. Cuando lleguen a los 30 van a tener 5 veces más poder y sabiduría que los que empiezan a los 30, lógicamente. Pero van a aprender a hacer el bien, es decir, les voy a enseñar durante 7 años corridos. También es un ciclo que va en ciclos de 2 y el último año, digamos, es una consagración y un viaje espiritual del carajo que van a tener que emprender. Sin embargo, si estás dentro de este rango de edad y te interesa, te aseguro que lo vas a poder, vas a poder tomar mi servicio, porque yo a esas 72 personas las voy a atender personalmente. Así que haz el cálculo de cuántas personas voy a entrenar al día, hacer el cálculo mensual, ¿sí? Porque la fase 2 de la doctrina unificada es la enseñanza de la doctrina unificada en términos de magia ceremonial, que es lo que nos compete a nosotros. Nuestra idea es formar magos ceremoniales. Si venís de la religión africanista, genial. Si venís del espiritismo, genial. Si sos católico y querés aprender el arte mágico blanco, genial. Si sos masón, Rosacruz, te vas a divertir. La doctrina unificada es pilar del medio y durante todos estos años lo único que he hecho es enseñar Leján Paz, enseñar los diferentes senderos, algunas cosas del sendero de la mano derecha, pero en términos genéricos la gente al sendero de la mano derecha lo conoce como magia blanca. En la doctrina unificada la magia blanca es hacer el bien y la magia negra es no necesariamente hacer el bien.
¿sí? También se puede hacer el bien con el mal, pero esa es harina de otro costal. Bueno, estás en este video por eso. El mundo se ha vuelto un mundo que busca satisfacción inmediata. Bueno, esto no es para esa clase de personas. Por ende, si sos muy consumista y querés salir del consumismo, el desarrollo mágico es lo que mejor forja el carácter de una forma civilizada, sin tener que depender de demasiada rigurosidad, salvo la que te vas a imponer vos como joven. ¿Por qué? Porque vos estás con las hormonas al palo, ¿se entiende? Entonces van a tener que controlar sus instintos. Y ahí viene el desarrollo del arte mágico. La idea es que algunos de sus descendientes seguramente va a ser astronauta y va a llevar la doctrina unificada a otros planetas. ¿Para qué? Para que se sepa que en este planeta se hacía magia, si todas las demás magias desaparecen. Entonces, la misión de fondo es perpetuar el arte humano de la magia más allá de la Tierra, inclusive si es posible. Por eso esto es una cosa que sucede de generación tras generación. La doctrina unificada existió en múltiples formas a través de los siglos, de diferentes maneras. Siempre hubo una doctrina unificada en el planeta. También lo quiero decir, para hacer una comparación, esto es como el manto del fantasma enmascarado. En todas las épocas va a haber un fantasma enmascarado. Para empezar, vamos a usar los planetas como referencia para todo, por lo cual el conocimiento de los planetas del sistema solar es lo mínimo que necesitas como mago blanco para entender el marco de trabajo que en la doctrina unificada utilizamos para enseñar el arte, por ejemplo, para comunicarse con los arcángeles. Es decir, de hecho, el conocimiento que van a recibir es de magia arcangélica, que obviamente no puedo revelar al público. Aprenderán artes mágicas y artes místicas de servicio, aprender a curar a otros, aprender a quitar el mal de ojo, aprender a proteger una casa, aprender a limpiarse ustedes y una casa, ¿sí? Aprender a calmar una mente alocada, ayudar a una persona enferma, ayudar a una persona que progrese si está mal económicamente, ayudar a tu comunidad, ayudar a una cadena de oración para que sane una persona o cambie una situación en el planeta, es decir, las aplicaciones para el servicio a otros es fundamental. Digamos, para ser parte de estos 72, el requisito es distinto. De los 23, el requisito es que tengan poder adquisitivo. En este caso, el requisito de estos 72 es que tengan corazón. Antes del principio de la Tierra y de la materia y del universo que conocemos, existieron emanaciones previas. En la Kabbalah se lo llama el Atzilut, el gran poder trinitario del cual emergieron todas las demás formas de existencia inmanifiestas. Luego de un tiempo, luego de la caída, comenzó el universo de la materia, el universo del demiurgo, Samael y Aldabaoth. Pero antes de eso, se formó una fuerza trinitaria original, conocida como Keter, Chokmah y Binah, y dieron lugar al conocimiento de todas las cosas. En el principio fue la oscuridad, pero luego vino la luz y el sonido. Y de la luz y el sonido, de la permutación variada de la corona de la creación, Keter, emergieron las formas padre y madre, Chokmah, Binah, Neptuno, Saturno. En esos planetas que son simbólicos y no lo son al mismo tiempo y tienen una fuerza y un poder psicológico sobre la gente, emergieron todas las formas posibles que entraban dentro del orden de la cuarta emanación. Luego de eso, el Padre de todo decidió experimentarse a sí mismo a través de lo que comenzó a llamar creaciones. Y en distintos estados de esta creación llegamos a la materia densa. Kabbalah significa recibir la luz del Padre original, Keter, Nirvana, la corona de la vida, el Om original. Así como existen tres principios iniciales, el Atzilut, Keter, Chokmah y Binah, Brahma, Vishnu y Shiva implican el mismo principio.
no toda la vida practiqué la magia negra. En la propia memoria de cientos de encarnaciones, o miles quizá, aún no recuerdo todas. Y en la memoria de aquellos seres que depositaron en mi propia conciencia para la supervivencia de todas esas experiencias en mí, hay mucho por contar. Estos son los misterios del cielo, el plan divino del árbol de la vida, los sefirot, el conocimiento místico del ascenso a la fuente del Padre de todo. ¿Que cómo es el nombre secreto de Dios? A él le gusta que le digan Ahaya. Sentido de la empatía y el entendimiento que existe un otro, ¿sí? Doliente, sintiente, sufriente, que necesita una asistencia de sostener. Y el mago blanco se dedica a sostener el mundo en silencio, en el 99% de los casos. Hay niveles de magia blanca que te van a permitir contribuir a detener un tsunami o una tormenta perfecta en el mar. Todos los días, magos ceremoniales de distintas tradiciones se encargan de mantener los elementos a raya, ¿sí? Para que no se pierdan vidas humanas. Y después que termina ese ritual, salen a la calle y nadie sabe que ese hombre o esa mujer, ese mago o esa meiga hizo esa tarea y la tormenta desapareció como vino cuando se le esperaba que tocara, venía del mar y que tocara continente, y no sucedió. Ahí detrás de esa disipación hay magia blanca sirviendo al mundo. Si vos te entrenás ahora, estos 7 años, cuando llegues a los 30, ya llegás preparado para el combate espiritual. Ya llegás preparado o preparada para entender el plan de Dios. Porque el plan de Dios es revelado al mago blanco como no le es revelado al mago negro. Salvo que haya sido, como yo, antes un mago blanco. Lo que sucede es que como mi posición es el pilar del medio, mi responsabilidad es equilibrar la carga de enseñanza. Por eso si muchos piensan que durante estos años enseñé a hacer el mal, ahora les voy a enseñar, y sobre todo a los cristianos, a hacer el bien. Señor, no hemos hecho obras en tu nombre y expulsado demonios y hecho tantas obras poderosas en el nombre de Jesús. Y Jesús les va a decir, apártense de mí, obreros del mal. Jamás los conocí. Lista off. El mago blanco es una persona diferente. Para empezar, no es promiscua, ¿sí? Si sos una persona promiscua, no podés practicar la magia blanca. Ahora, si no sos promiscuo y tenés 21 años, sos un prodigio. Te felicito. Mantenete así lo más que puedas. Y te digo por qué. Porque lo piadoso en el arte mágico del sendero de la mano derecha tiene que ver con la capacidad de retener tus impulsos. Eso no significa ser reprimido, sino que evites en la medida de lo posible desperdiciar tu energía sexual en personas que no lo merecen ni ameritan, porque te va a restar poder y capacidad para acceder a mayores vibraciones. Es decir, vas a tener que vibrar a gran velocidad y vas a descubrir el misterio entre Cristo y María Magdalena, porque un mago blanco debe saber esto y es una alta responsabilidad espiritual ante los que creen en el plan de Dios. Porque hoy le estoy hablando a aquellos que sí creen en el plan de Dios y quieren aprender magia, pero saben que esto es peligroso. El mago blanco toma o asume temporalmente las funciones de Dios para cumplir el plan de Dios. Y para eso se necesita un corazón puro y se necesita una vida piadosa, es decir, no promiscua. Si están casados y en pareja, muchísimo mejor. O tenés una novia o un novio estable. Bueno, traten de serse fieles porque la promiscuidad limita los poderes mágicos por ley. Y el mago lucha contra 3 factores.
Lucha contra natura, lucha contra el caos, ¿sí? Y lucha contra sus propios bajos instintos. Después lucha contra la sociedad para modificarla o mantenerla estabilizada. Al mago blanco le importa la estabilidad del sistema por sobre todas las cosas. Desde el software que hace correr el funcionamiento del objeto paloma, como dirían en Matrix, hasta la nube que se produce en el cielo. Todo debe estar en su lugar acorde a la danza eterna del plan de Dios. Eso es un mago de la mano derecha, eso es un mago blanco. Para eso tiene que tener un corazón puro, tiene que ser una persona no promiscua, ¿sí? Y además de todo eso, debe asumir un compromiso tripartito de saber que le va a costar manejar sus impulsos con la edad que tiene, entre 21 y 29. Manejar tus impulsos es un acto de sublimación del espíritu. Es decir, tus fluidos son, pibe, chispa del absoluto que se desperdicia, ¿sí? Si fueras una fábrica de pirotecnia, ¿cuánto cohete te reventaste en la mano, pibe? En el momento de empezar a hacer magia vas a renunciar a ser un alambre de escoba. ¿Por qué? Porque anda alrededor de las 1000 pajas. Por lo cual, si te dicen, vas a aprender magia y misticismo que tiene que ver con el plan de Dios, y una de las funciones precisamente es la virtud, la no promiscuidad y el corazón puro, ¿quién se puede oponer? Nadie. ¿Por qué? Porque todos son mayores de edad y responsables de sus actos. Por eso este video es para la gente que sí tiene una buena relación con el viejo que está allá arriba. Un mago blanco en la doctrina unificada está enamorado y sometido solamente a diríamos, dos fuerzas y media: amor, deseo y devoción. Porque la devoción es casi un acto en sí mismo, por lo cual está dentro del mundo de las acciones, ¿sí? Es causal la devoción. ¿Pero es causal de qué? Del amor y del deseo. Tenés que encontrar, siendo joven, un punto de equilibrio que te permita llevar una vida sana, liberada de un montón de cosas que otros sí van a poder disfrutar a tu edad, pero vos vas a amasar poder. Si vos hoy, no sé, estás trabajando de cadete y tenés 20 años, vas a cumplir 21 años el mes que viene y ya estás listo para aprender magia. Cuando llegues a 30 años, por lo menos vas a ser CEO de cualquier compañía que haya en tu país, mínimo. O el vendedor o vendedora líder de algún producto del futuro, quién sabe. O un programador de una nueva IA latinoamericana que nos integra definitivamente en un estado digital soberano interamericano, qué sé yo. Por lo cual es importante entender estos tres principios. Amor, deseo, devoción. Eso va a hacer que esto que parece limitaciones son cosas de condición natural. Hay personas que están inclinadas a este tipo de práctica y hay personas que no, que lo ven como diciendo ni en pedo lo voy a poder hacer, Pablo, porque yo ando 24 por hora, sí, soy un pájaro loco. Entonces, si no podés controlar tus instintos, tampoco podés controlar a los señores de la naturaleza. Es decir, lo primero que tenés que controlar es tu metro cuadrado, ¿sí? Y entre 21 y 29 el metro cuadrado está lleno de hormonas, ¿entendés? Por eso nos enseña magia a los jóvenes, porque el joven se ceba, porque está fuerte físicamente, porque tiene las hormonas al palo y se sabe fuerte, joven, rápido, y eso genera una confianza peligrosa para la práctica. Pero ser un mago blanco tiene que ver con el plan de Dios. Independientemente de la religión que sea, si tenés una religión que está basada en un plan divino, este tipo de conocimientos te van a transformar en un soldado de Dios, sin importar la religión. Y después lucha contra sí mismo. El mago blanco lucha contra sí mismo, lo cual se lleva a sí mismo como esclavo en una disciplina que pareciera como que es una tortura. No, tiene que controlar sus impulsos. Y no hablo solo de las hormonas, hablo del temperamento. Saber cuándo callarte la boca porque sos joven. Y capaz que ese viejo te está diciendo eso y no tiene razón. Vos ya sabés que no tiene razón. Pero a veces, por años más vividos, quizás cuando llegues a la edad de esa persona le des la razón. ¿Por qué? Porque tenés otro punto de vista, tenés experiencia más vivida. Aprender a respetar a tus mayores. Aprender a respetar a tus ancestros. Seas católico o seas espiritista. Una bóveda de ancestro es completamente lisa. Para un católico. Y hay católicos que no saben cómo armar, una bóveda de ancestros católica. Y tengo que yo explicarle al católico cómo tiene que armar en su religión la bóveda. Una locura. Por eso el apóstol Pablo decía que teníamos que tener conocimiento exacto de la verdad. Y ese conocimiento exacto de la verdad tiene que ver con aquel que puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Tiene que ver con Dios, con la inmortalidad, la parte inmortal de nosotros. Mago blanco sirve a esa parte inmortal que está en el espíritu, que es un pedazo de Dios, que está viviendo una experiencia humana y se va a desarrollar para servir a su propia chispa, por ende a la chispa de Dios.
porque llegar a ser Dios, para el mago blanco, no necesariamente es salir de este universo y crear uno nuevo y ser el Dios supremo de ese universo, sino quizás simplemente tenga que ver con volver al Padre de todo. El sistema es un sistema de consignas, no importa del país que seas, ¿sí? El principio de enseñanza es el mismo que se hace con los 23, ¿sí? Que ya han comenzado, han quedado algunos lugares todavía, ¿sí? Para los 23, lo que pasa es que es el tema del rango de edad, ¿sí? Hay un montón de gente, debe haber 150 personas que están interesadas en aprender magia, pero están en el rango 21-29, ¿sí? Son más mujeres que hombres, olvídate. Los hombres muy poco interesan la magia, más allá de que este canal lo miran más hombres que mujeres. Por lo cual a ustedes les va a ser entrenado el arte de otra manera, se los entrena como un soldado, como un mago para la guerra, un mago hecho para el Armagedón. ¿Sí? Un mago para el fin de una época, ¿sí? Un poder que tu plan interior de Dios tiene que tener. ¿Por qué? Porque para llevarlo al éxito vas a necesitar entender las jerarquías que Dios puso en las cosas para que las cosas funcionen exactamente así, en esta armonía de precisión matemática. Por lo cual vas a ser un guerrero o una guerrera, un mago y una mega que realmente hagan Astral Combat y que estén preparados para pelear en el mundo espiritual y defender su espiritualidad, su panteón, su religión, su creencia. Eso ya queda en el libre albedrío de aquellos que quieran aprender este conocimiento. De esos 72, 70, ¿sí? Van a formar las 4 casas de la doctrina unificada. Por lo cual de esos 72 tienen que quedar 2 al mando de los otros 70. Esos 2 son los que me van a conocer personalmente. Prefiero y estimulo a que quede un hombre y una mujer o 2 mujeres. El punto ideal sería que fueran 2 mujeres, ¿sí? Hombre y mujer sería lo justo. Tiene que haber un equilibrio genérico, ¿sí? Es parte de la dualidad nuestras existencias en sexo, por lo cual tiene que haber equilibrio. En el caso que de esas 72 personas, 2 mujeres sean las adecuadas, se produce el punto de equilibrio desde donde Mariela va a empezar a coser e hilar toda la estructura femenina de la doctrina unificada. Y tenés 72 personas preparadas espiritualmente para defender al planeta contra cualquier pronóstico y contra cualquier opinión. Y eso va a comenzar, ¿sí? Ya a principios de noviembre. Así que tenés todo este mes para pensarlo e ir reservando tu espacio. Los precios son accesibles, quiero aclararlo. Nadie nos paga a nosotros cosas de este tipo en completitud. La gente paga en cuotas las cosas para aprender, les explico por las dudas. Una cosa es ser caro y otra cosa es estar fuera de la realidad. Pero en este caso estos 72 van a tener precios que entre una persona entre 21 años y 29 años no tiene tanto recurso como una persona ya de más de 30, desarrollada en algún negocio, etc. Por lo cual los precios se van a ajustar justamente a la edad razonable. Por eso comunícate con Mariela con los teléfonos que dejamos en la descripción del video. Si quieres ser parte de los 72 magos blancos de la doctrina unificada y aprender el arte mágico que yo uso a diario, esta es tu oportunidad, ¿sí? Para terminar, vamos a hacer un final suave. Quería hacer un par de comentarios sobre cómo la gente percibe nuestro trabajo. El otro día me mandaron un video, un muchacho que me quiere vender algo, ¿viste? Quiere venderme más reproducciones de YouTube. Y todos los que miran este canal saben que yo no le doy mucha bola a la promoción del canal, ¿sí? Si ustedes no lo promocionan, no se sabe. Por lo cual el crecimiento del canal es genuino. El que se suscribe es porque quiere saber. El que no se suscribe puede ser un entretenimiento. Obviamente la mayor cantidad de gente que ve el canal es la no suscripta. Hoy por hoy la suscripción no importa. Pero cada 1000 suscriptores yo voy a hacer un sabbat. Entonces, si querés un sabbat, pagalo recomendando el canal y que se suscriban tus amigos. Yo cada 1000 suscriptores voy a sacar un sabbat, ¿sí? Me preguntaron, ¿vas a dejar de hacer el sabbat en español? No lo sé. A partir de ahora, cada 1000 suscriptores va a haber un sabbat. Ese es el precio. Tienen que suscribirse y recomendar el canal a 4 o 5 personas que sabes que se van a suscribir porque son tus amigos, ¿sí? Entonces, cada 1000 suscriptores, un sabbat. Así el conocimiento se le valora, ¿sí? Y prepárense los miembros porque, bueno,
va a llegar una gran ola de generosidad a sus bandejas de entrada de miembros. Miembros aportan porque ya el contenido en sí es de buena calidad. Así que prepárate para la fase 2 de la doctrina unificada. ¿Sí? No estoy haciendo más contenido porque estoy enseñando más. Entonces viene la época donde vamos a hablar de rituales mágicos. Vamos a ver rituales mágicos, ¿sí? Les voy a mostrar rituales de magia ceremonial. Les voy a mostrar rituales de magia ceremonial combinados con el culto a San la Muerte. Todo eso vamos a ver de acá hasta fin del 2025. Cosas prácticas, ¿sí? Porque ya les dije todo, ya les enseñé todo lo que ya estoy agotado, ya he vaciado mi clifot, como dirían los judíos. Voy a seguir apoyando a Israel, no me rompan las bolas con los argumentos que quieran, yo voy a apoyar a la existencia de Israel. ¿Eso me va a traer un detrimento? No me importa. Sí, hay promesas que se hacen desde muchísimo tiempo y yo no soy una persona que rompa sus promesas, ¿sí? Entonces, lejos o cerca de Jehová, siempre voy a estar del lado de Israel. Es una promesa. Entonces no me pidan que cambie de opinión porque no lo voy a hacer. Desarróllense porque vienen tiempos difíciles, vienen 7 años complicados. Son 7 años donde la humanidad definitivamente va a entrar en una suerte de caldero, de horno, de derretimiento de metal. Y la escoria se va a quemar y el buen metal va a quedar. Si ustedes no aprovechan este momento de la historia donde toda la información de la magia está disponible para cualquier persona en cualquier lugar del planeta, lo que vale es esto, la experiencia de lo practicado. Las cosas de valor en la magia hoy son la experiencia de lo practicado. Y eso es lo que enseñamos aquí. Espero que les haya servido y bienvenidos a esta fase 2 de Pablo Barrera Magica, que va a ocupar varios años de mucha magia ceremonial, ¿sí? Mi nombre es Pablo Barrera y nos vemos en el próximo video. Salve San la Muerte, espíritu esquelético.